Gracias. Primero que todo, buenas noches. Muchas gracias, Natalie, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por venir a participar en este webinar y en especial a la Escuela Living por permitir ampliar estos conocimientos de nosotros un poco con estos espacios de aprendizaje que nos abre. Quiero comenzar de pronto contando una pequeña historia. Era hace una vez, digamos, un joven que quería poner linda a las mujeres, ¿no? Para mejorarles su felicidad. Quería mejorarles sus cuerpos, ¿sí? Verlas más bonitas, más joviales, con un aspecto más, digamos, agradables para ellas en el sentirse bien en el cuerpo. Pero esa búsqueda de la felicidad que él quería brindarles se daba cuenta que era como muy cortica, era muy pasajera. Entonces, en vista que era muy cortica, decidió mirar la posibilidad, cómo podría ampliar un poco la felicidad en esas personas. Y empezó a indagar y en su mente se fue creando, digamos, una nueva perspectiva, ¿sí? Y se dio cuenta que para ampliar esa felicidad no solamente tenemos que prestarle atención a la belleza corporal, a nuestro cuerpo, ¿no? Sino tenemos que integrar los tres cuerpos que somos. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu y tenemos que buscar la belleza en esos tres cuerpos e integrarlo. La única forma de que esa felicidad pueda perdurar un poco y no sea pasajera es que integremos el cuerpo en en los tres cuerpos en uno solo y que no anden separados. ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces pensemos, por ejemplo, en una tierra que tengamos donde sembremos, ¿cierto? A esa tierrita hay que hacerle abono, quitarle la maleza, regarla para que pueda darnos frutos constantes. Pero si no la cuidamos, con el tiempo la tierra se va enfermando. Si solamente lo que hacemos es aprovecharla de ella y sacarle provecho y no la abonamos, ¿cierto? Esa tierra se enferma y se muere. Digamos que parte de nuestro cuerpo o de nuestra felicidad es así. Tenemos que, digamos, abonarla constantemente, pero el mejor abono que podemos darle a nuestro cuerpo es darle un estilo de vida saludable. Se sabe que la primera causa de muerte, bueno, antes del COVID, porque ahora con el COVID ya la primera causa de muerte es el COVID, eran las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, si no cuidamos nuestro cuerpo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, poco a poco lo enferman, lo matan. Entonces, pensemos al menos en darle lo mejor que podamos a nuestro cuerpo. Por eso el estilo de vida es importantísimo, como apoyo a nuestro cuerpo. Y a la vez quitar esa maleza, esas programaciones mentales que nos hacen sufrir y darle abono de lluvia de amor, de mucho amor a nuestro cuerpo para poderlo, digamos, alegrar y que esa felicidad sea más perdurable y constante. Eso es, digamos, la parte que nosotros tenemos que mirar e integrar. Pero ¿cómo podríamos hacer eso? Pues la verdad, lo primero que tenemos que mirar es que me gustaría hablar, déjame comparto pantalla, permíteme. Este no es. Perdón, se me cerró la presentación. Aquí. Ahora sí. Ahí están viendo la pantalla. No, Carlos, todavía no la vimos. ¿La ven? No. A ver, entonces, ¿qué pasa? Que se me hizo. Se me perdió su
Aló, Hola. ahora sí sale. Sí, Qué pena, no te la preocupes. primera vez, No te preocupes, que novatadas, es la primera vez. la novatada. Entonces, ¿qué podríamos mirar con esta parte de la integralidad del ser? Veamos esta frasecita que me hizo a mí a reflexionar, que fue sobre, trata tu cuerpo como un templo y no como un depósito de basura. Tu cuerpo debe ser un buen sistema de soporte para la mente y el espíritu. Si lo cuidas lo suficiente, tu cuerpo te puede llevar a donde quieres ir, con el poder, la fortaleza, la energía y la vitalidad que necesitarás para llegar, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, prestarle atención a esta parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que somos es tres archivos, principalmente. Tres archivos. No entiendo por qué se demora tanto en pasar la diapositiva, qué pena con ustedes. Nosotros somos tres archivos y en pocas palabras el universo está hecho de información. La información que nosotros conforma el ser humano son el archivo genético, mental y espiritual. Los tres archivos tienen informaciones diferentes. Son tres informaciones que contienen diferentes y cada uno se entrelaza para darle lo que es el complemento del ser, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene el archivo genético? El archivo genético tiene lo que es la información genética y la información del comportamiento innato de cada especie, ¿cierto? Los cromosomas, los ADNs, tienen esa información que se encuentran ahí para dar la formación del cuerpo en general, el intestino, los huesos, el músculo e inclusive el cerebro. Y los comportamientos innatos de cada especie, o sea, llevan a que nosotros nos comportemos en formas similares donde nos encontremos. Por ejemplo, un gato Angola en Australia o en Turquía o en Colombia se comportan de la misma manera. Eso va en el archivo genético como información. El segundo información que tiene el ser humano es el archivo mental. Pero ¿dónde se origina ese archivo mental? El archivo mental se origina principalmente en la estructura genética. ¿Por qué la estructura genética? Porque la estructura genética es la que conforma el cuerpo y está el cerebro. Y en el cerebro, toda información que llegue de nuestro medio, de nuestro entorno, comienza a archivarse en él. Y al archivarse esa información va haciendo lo que es el archivo mental. Va llevándonos directamente, en pocas palabras, de limitaciones. Esas limitaciones mentales son toda la información que nosotros recibimos de nuestro medio, ¿sí? En nuestro medio se encuentran esas informaciones sin clasificar. ¿Por qué están sin clasificar? Porque es una información que, digamos, es nueva para todos nosotros. Cuando una información es nueva, es una información que no tiene clasificación, no se clasifica en ninguna parte. Desde que nosotros nacemos, digamos, esa información comienza a archivarse en la mente. Desde la misma concepción del cerebro se está formando, comienza a activarse una información y esa información es inocente. ¿Qué es inocente? Inocente porque no tiene información. Todo niño, cuando nace, tiene una información cero, es inocente. Apenas va a comenzar a depositarse una información y esa información que no se clasifica puede comenzar a presentarse lo que son las limitaciones mentales. Nosotros empezamos a enfrentarnos a la vida con esta información nueva y eso es lo que nos va a crear nuestro comportamiento, nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, esa información se va llenando rápidamente el cerebro empieza a asimilar información y va formando ese campo mental. Y esa información mental crea esa personalidad, pero cuando nosotros nos enfrentamos con esa personalidad, digamos, a la vida, cuando nosotros comenzamos a enfrentarnos a la vida, vemos que no encontramos satisfacción. A veces no encontramos esa paz, esa tranquilidad, esa satisfacción que esperamos cuando nos enfrentamos a cualquier hecho o situación, ¿cierto? Y eso principalmente es porque nosotros nos encontramos con una serie de dificultades. Esa serie de dificultades nos están diciendo que la información que hemos recibido en todo este tiempo no es una información suficiente. Es una información que aún le falta mucho por aprender para encontrar esa satisfacción, ¿sí? Pero ¿qué nos falta? Nos falta principalmente es que nuestra mente aprenda a controlar los comportamientos aprendidos que no son los apropiados. Esa información no es apropiada y no nos resulta útiles para ese momento. Entonces tenemos que mirar qué nos falta hacer,
¿Qué tenemos que hacer entonces para que esa información que tenemos, que no sabemos cómo resolver esa situación, nos dé una satisfacción? Entonces tenemos que reprogramar la mente haciendo una limpieza mental, porque la información que tenemos no es una información que sea satisfactoria. Pues para eso vamos a mirar entonces primero cómo funciona la mente. Digamos que nosotros estamos conformados, el cerebro, a mí me gusta mucho este cerebro, el cerebro triuno, porque nos habla un poquito de, digamos, de la evolución del cerebro, de cómo ha ido los rastros evolutivos del cerebro, lo ha tenido. Y empezamos con lo que es el cerebro reptiliano, o sea, el paleoncéfalo, el mesencéfalo, que es el cerebro mamífero, y el telencéfalo, que es el cerebro humano, ¿cierto? Entonces, nosotros desde hace millones de años, la especie humana ha sobrevivido gracias al instinto, ¿cierto? Que es nuestro sistema de defensa automático. A nivel mental, eso para nosotros es normal. Enfrentarnos con esas situaciones es normal, ¿cierto? Pero cuando nos presentan un hecho de peligro o una amenaza, enseguida se nos dispara peleando o huyendo, ¿sí? ¿Quién de nosotros incluso no ha tenido unas reacciones a veces que nos preguntamos, no sé qué me pasó? La verdad, no tengo ni idea qué me pasó, no sé por qué actué de esa forma, ¿cierto? Ese es porque todavía manejamos nuestro cerebro, el cerebro más primitivo, el reptiliano, todavía no lo dominamos y entonces se nos dispara constantemente, ¿sí? Entonces, comencemos con el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, principalmente, digamos, tiene tres funciones básicas, ¿no? La función de generar la vida, mantener la vida y defender la vida. Entonces, eso es lo que hace el instinto con nosotros. El instinto, el mecanismo del instinto son mantener la vida. ¿Por qué? Porque digamos que es el que, ese proceso automático de la respiración, del problemas de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la temperatura, del comer, del beber, nos activa el sistema reptiliano constantemente. El instinto nos viene mandando esas órdenes para nosotros mantener la vida, ¿cierto? La otra función es el de generar la vida. O sea, nosotros, la parte sexual, la parte del enamoramiento, la parte de esa de anidarse y querer tener a una pareja para procrear con ella, es dada también por el instinto, ¿no? Entonces, la función del instinto ahí es preservar, digamos, la especie. Y la otra función importante del instinto que la acabamos de ver es el de defender. Nosotros necesitamos cobijo, necesitamos protección, o la territorialidad nos lleva a pelear o a huir. Entonces, el instinto se encarga de esas tres funciones y así comenzó a generarse desde hace muchos años, digamos, el sistema evolutivo en el ser humano. Eso es automático, eso no es, digamos, que se razona. El instinto es automático. El segundo cerebro es el cerebro mamífero, el que vimos que era el cerebro del mesencéfalo, o también llamado el cerebro límbico en ese sentido. Ese cerebro límbico, digamos, el sistema límbico es el responsable de nuestra vida emocional, ¿cierto? Es donde se realizan la vida afectiva en ese sentido. Ahí se desarrolla lo que son los sentimientos y empieza a generarse lo que es el aprendizaje y la memoria, ¿cierto? Digamos que el cerebro mamífero es como el director de orquesta, el director de ceremonia. Cuando llega la información, él es el que lo dirige para el cerebro, para el telencéfalo o para el instinto. Él se encarga de dirigir toda esa información que llega y de grabarla en la mente, en ese sentido. Después viene lo que ya es el telencéfalo, digamos que es donde se instala la mente superior, la parte del cerebro humano, ¿cierto? Y nos diferenciamos de los primates porque los primates, pues digamos, por el comportamiento principalmente, porque a nivel anatómico el cerebro de los primates y el de nosotros es muy parecido. Se diferencia uno del otro por el comportamiento que nosotros tenemos. Tenemos ahí, digamos, esa capacidad de razonar, principalmente esta capacidad de razonar es lo más importante porque nos lleva a lo que es la información, a recibir una información de comprensión. Empezamos a comprender cómo se hacen las cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se instala entonces, digamos, este cerebro que es el que nos lleva a la liberación del mamífero y del reptiliano. Veamos para entender cómo puede liberarnos de esas reacciones y esos sentimientos. Tenemos que mirar entonces cómo se instala la mente a nivel del cerebro. Miramos que en la parte reptiliana lo que se instala ahí son los traumas. ¿Y qué son los traumas y por qué se instalan los traumas? Los traumas nosotros tenemos, digamos, nuestra parte interna
se relaciona con el exterior por las ventanas, que son los 5 sentidos. Cuando los 5 sentidos superan un umbral, la intensidad es más fuerte, entonces el cerebro reptiliano manda un mensaje de peligro a la mente e instala eso lo ve como peligroso y lo graba en el subconsciente, y esa grabación en el subconsciente se queda ahí depositada, desarrollando los traumas posteriormente. Por ejemplo, una mamá que ve una cucaracha y grita y coge a la hija y se monta en una silla, la niña esa de 5 años ve esa reacción, ve ese grito, ve esa cara de la mamá, ve cómo la jala, eso supera, digamos, el umbral normal de ella, y eso le va a generar a ella un trauma que cada vez, cuando ya crezca, vea una cucaracha, su forma de reaccionar va a ser de la misma forma. Entonces, en el cerebro reptiliano, o sea, en el paleocéfalo, lo que se instalan son los traumas. Después viene el cerebro mamífero. En el cerebro mamífero, lo que se instalan ahí son las creencias, ¿sí? Las creencias ahí que se instalan son conscientes y son racionales. O sea, se razona con ellas en ese sentido. Esta información que llega a la mente de las personas es una información sin verificación. O sea, es una información que llega y se instaló, ¿cierto? Tú puedes razonar, pero no la verificas. Ahí se instalan las creencias más que todo culturales y las intelectuales. ¿Quién de nosotros en esta época, por ejemplo, no ha reenviado, digamos, las famosas noticias falsas, los fake news, que venimos enviamos, que nos van a meter en la vacuna un chip para dominarlo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros lo reenviamos y lo damos por hecho como si eso fuera cierto, ¿no? Entonces, el cerebro mamífero es el encargado simplemente de coger toda la información y archivarla, pero nunca la verifica. Simplemente lo que hace es archivar, y eso son lo que van formando nuestras creencias limitantes, ¿no? El cerebro reptiliano, habíamos dicho que la forma de la supervivencia es el peligro de huir o pelear, ¿cierto? Entonces, huir o pelear. El cerebro límbico, la supervivencia lo da por algo de la sensación, o sea, que sea agradable o desagradable. Si eso es agradable, me acerco; si es agradable, me alejo. Entonces, la supervivencia del mamífero es dada por las sensaciones de agradable o desagradable. Después viene lo que es entonces la instalación en la nueva corteza cerebral, o el telencéfalo, o el cerebro mamífero, que es ese cerebro especializado, digamos, que es capaz de descubrir, digamos, ese conocimiento profundo de las cosas, ¿cierto? Ese conocimiento lo maneja principalmente es la razón. La razón es la encargada, digamos, de desarrollar esa capacidad de comprender. Cuando tú desarrollas la capacidad de comprender y ves que esa información no te da esa satisfacción, y empiezas a comprobarla y dice, esto no me da la satisfacción, y empiezas a decir, esa información para mí no me sirve, y empiezas a buscar una información nueva con ella que te genere una satisfacción, ya empiezas a tener la verificación. Entonces, el cerebro humano lo que hace es buscar la verdad verificada. O sea, aquí te pueden decir, vamos a hacer un pastel, y te dicen azúcar, harina, huevo, ¿sí me entiendes? Pero puedes no saberla hacer, simplemente te dan una información y ahí te llegó. Pero cuando tú comienzas a verificarlas y a hacerla y a preparar, y ves que con el tiempo sabes hacer la torta, tú puedes hacer la torta esa o el pastel en cualquier ciudad, en cualquier país, ¿cierto? Te va a dar el mismo resultado. Así es con los hechos de la vida. Cuando tú ves que encuentras una situación que te da un resultado que es agradable, es adueñarte de ese resultado, porque con ese resultado tú puedes siempre tener el mismo, con esa forma o con esa herramienta que actuaste, vas a tener ese siempre mismo resultado. Entonces, encuentras resultados de satisfacción. La comprensión nos ayuda a buscar resultados de satisfacción, y a eso le llamamos una verdad verificada. Esa verdad verificada es lo que vamos a conocer con el nombre de la sabiduría. Y ahí, cuando yo verifico una creencia limitante y le encuentro una verdad posteriormente, es lo que nosotros vamos a considerar como el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual no es irme a misa, no es vestirme de blanco, no es ser vegetariano, no es irme a un monte a orar, no. El desarrollo espiritual es tratar de buscar siempre la verdad dentro de ti, que la encontramos y la tenemos todos. Lo que pasa es que a veces nos dejamos dominar más del ego y no buscamos esa comprensión, que es lo que yo con este taller los invito a que la busquemos, la comprensión o el amor que tenemos en cada uno, ¿cierto? Busquemos la verdad verificada, ¿sí? Porque nosotros con el pensamiento, digamos, buscamos esa información, ¿cierto?
porque el pensamiento es una función de la mente. Entonces yo te voy a invitar a hacerte dueño de tus pensamientos dirigidos sabiamente, pero hacia tu comprensión, que sea de una forma voluntaria y respetuosa. Pero si tú dejas divagar tu mente, tus pensamientos, ¿sí me entiendes? Y no los diriges tú voluntariamente a donde quieren ir, ellos van a irse para tus creencias limitantes y entonces te pueden ir hacia tus creencias limitantes principalmente negativas. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que mirar la vida desde siempre la parte negativa, siempre, si no vamos a encontrar paz y satisfacción? Yo los invito a que busquemos siempre la forma, por intermedio de la comprensión, a buscar el amor o la sabiduría o esa verdad que es la verificación de que esto es lo que yo debo hacer para que me dé mejores resultados. Y peor todavía si lo dejamos divagar hacia los traumas, vamos a volvernos más agresivos y les aseguro que el resultado de una persona que deja dirigir su mente hacia los traumas siempre va a ser de acecho o de peligro, en ese sentido. Bueno, pero ¿cómo entonces podemos, digamos, movernos de un punto A a un punto B? ¿Cómo podemos movernos de esas creencias limitantes a una de amor y de sabiduría? ¿Sí? Vamos a movernos entonces en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, en la Universidad de Harvard hay un instituto que se llama el Instituto Mente-Cuerpo. El doctor Herbert Benson es un cardiólogo que fue el creador de este Instituto de Medicina Mente-Cuerpo, y él empezó a estudiar hace años de cómo era la interacción entre la mente, el cuerpo y la realidad. Y él veía que el estrés era una de las partes que más influían en el trastorno corporal o incluso en la alimentación, por ejemplo, lo que nos estresa es lo que no sabemos darle una adecuada solución, ¿cierto? Entonces eso se relaciona, digamos, cuando nos estresamos con un aumento de una hormona que se llama el cortisol. El cortisol, digamos, es la hormona del estrés y se relaciona la hormona del estrés o el cortisol es con el deseo de una ingesta cada vez mayor de alimentos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos mayor aumento de alimento por ese estrés, aumentamos las calorías, acumulamos más grasa y vamos con el tiempo aumentando lo que es el sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Entonces, el estrés siempre debe estar en un plan de acción en todo tratamiento adelgazante, ¿cierto? Yo he tenido pacientes que incluso han comenzado una dieta, ¿cierto? Una dieta cualquiera y han bajado de peso y han ido muy bien en su dieta, pero un estrés a nivel familiar, de trabajo, cualquier cosa, ya mandan la dieta a la porra y comienzan nuevamente a desarrollar malos hábitos alimenticios, simplemente por no saber manejar el estrés. Por eso el estrés debe estar siempre acompañado en un tratamiento adelgazante. Entonces el doctor Benson dijo, ¿por qué la gente se estresa? ¿De dónde viene el estrés? ¿Cierto? Entonces él empezó a mirar que el estrés significa simplemente es la interpretación de un hecho como una agresión para el bienestar físico y psicológico, en donde el individuo considera que su capacidad para responder es inadecuada, ¿cierto? Por eso, miremos la palabra interpretación. La interpretación es lo más importante cuando nosotros nos estresamos. Entonces, ¿qué tendría que cambiar yo para no estresarme? ¿Qué es lo que yo tengo que interpretar de la vida? ¿Qué es lo que tengo que pensar para no estresarme? Si vas en el carro y se te atraviesa otro carro o una moto, ¿qué tienes que hacer tú para no estresarte? ¿Qué tienes tú que pensar para no estresarte? Entonces, él miró de que empezó a organizar cómo manejábamos nosotros la vida. Entonces, miró la cascada del manejo de la vida. Y la cascada del manejo de la vida, tenemos un hecho o una situación cualquiera, siempre va a haber un hecho. Los hechos lo consideran neutro, ¿cierto? Pero a esa situación nosotros le hacemos una interpretación. Después eso genera en nosotros una emoción, un sentimiento. Siempre vamos a encontrar un culpable y después le vamos a poner una acción. Yo quisiera que alguien me respondiera una preguntita, no sé si alguien me puede colaborar. Por ejemplo, digamos un hecho, si llega un argentino aquí no sé quién me puede colaborar, Daniela, que la veo aquí, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. A ver. Por ejemplo, si llega un argentino a Colombia y dice, para hacer amistad, dice, voy a matar una vaca y voy a hacer una fiesta y Daniela, te invito. ¿Qué interpretas tú de esa acción del argentino? Que quiere socializar, por un lado, ¿sí? Por otro lado, interpreto que quiere brindar alguna cuestión
para que yo me pueda llegar y sentir cómoda, sin saber si a mí el hecho lingüístico de decir matar me gusta o no me gusta, o si la vaca me gusta o no me gusta. Ujú. ¿Sí? Pero tú interpretarías de la acción del argentino con que te invitó a una fiesta porque mató una vaca, ¿cómo lo interpretarías? Ah, simplemente es algo que a él le gusta, pero a mí no. Ujú. Él lo Y a, consideró bueno. listo. Y a otra persona, ¿cómo lo interpretaría entonces? Que no sea Daniela. Pues yo, ¿puedo hablar, Carlos? Hola, Sí, sí, claro. Nicole. Pues no sé si a mí me invita, yo lo encontraría generoso, a mí me gusta. Me lo relaciono como con una fiesta, como con compartir algo agradable. ¿Qué sentimiento le genera? Por ejemplo, ¿qué sentimiento le generaría a Daniela? ¿Y qué sentimiento le generaría a Nicole? Esa interpretación que están haciendo de la fiesta y de la matada de la vaca que van a hacer para hacer una fiesta. Mm, A mí a me da un mí sentimiento agradable, o sea, de fiesta. Uh-huh. ¿Y a Daniela? simplemente que tal vez deseaba compartir, pero conmigo no, porque no me conocía si a mí me gustaba o no me gustaba el hecho de matar la vaca, por ejemplo, o que si me gustaba una res o si yo comía res o no. Claro que sí como, ¿no? Pero no puedo estar emitiendo un juicio desde que no lo conozcan, desde que no sepa cómo es él, si eso es un compartir con miras a una fiesta o si es un compartir un sacrificio de un animal. No, eso no lo sabría, digamos, lo Y interpretaría para mí. Bueno, ya viéndolo así, yo no quiero ir. no, pero ¿qué sentimiento te Tengo genera, por miedo. ejemplo, esa fiesta? No, pues por eso, antes de que Daniela hablara de alegría y fiesta, pero ahora no, yo Sí, no está viendo el bien. sacrificio, qué miedo. No, No, por eso lo quiero llevar, porque es que la interpretación, mira que entre ustedes dos ya hay una interpretación. Si tú sigues con tu interpretación, puede ser de alegría, de emoción, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? pero ya ¿Y qué Daniela me acción te asustó. llevaría qué acción te llevaría a ti a hacer ahí en ese momento hacia el argentino? ¿Qué acción harías? a mí Eh, simplemente darle las gracias, declinar la invitación y que él sea muy feliz. ¿Y Nicole? pues antes de que Daniela hablara, pues es que no No, sé, Carlos, antes de que nadie hablara, ¿qué harías? yo creo que Sí, exactamente. yo voy, sí, porque yo no estaba, o sea, cuando dijiste eso, yo pensé en fiesta, yo no pensé como en sacrificios, entonces yo voy a la fiesta, Sí, pues tú al vas a la compartir, no sé. fiesta y te la diviertes y todo, ¿cierto? Pero miren que las dos tienen una interpretación diferente. Yo iba a hacerla directamente cuando, si Nicole me hubiera contestado primero, yo hubiera terminado diciendo, bueno, y si fuera en la India, ¿qué interpretarías? Si ¿Cierto? fuera Porque en la acá, India. Ah, sí. no, ya olvídalo. No, no ¿Y podemos hablar del tema porque para ellos la vaca es sagrada, claro. y qué sentimiento hubiera generado en la India? Claro, un insulto, una tristeza, no, no Ofensa. olvídalo. Sí, una ¿Y qué ofensa, acción hubieran, exacto. quién es el culpable, el argentino? Pues, ¿y qué acción? Ujú. No, pues yo creo que hasta la cárcel. Ujú. Por eso, Tuki entonces, tuki sí, Lulú. por eso es que yo quiero es eso, porque si ustedes miran, el problema no está en el sentimiento, el problema está en lo que yo interpreto. ¿Cierto? La interpretación es la que me genera a mí todo ese disgusto, ese malestar o esa alegría. Mis sentimientos y mis emociones vienen de lo que yo interpreto principalmente. ¿Sí? Por eso, en pocas palabras, en una situación en donde haya sitio de trabajo, ¿por qué ante el mismo hecho las personas se pueden sentir completamente diferentes? Pues mala noticia. ¿Quién es el único que te hace sufrir? Pues tú mismo, porque tú eres la que interpretas las cosas, ¿cierto? Pero está en tus manos también poder cambiar, porque si tú eres la que interpreta, tú eres la única que puedes cambiar esa interpretación, ¿no? Para sentirte mejor. Entonces el doctor Benson, mirando esa parte, entonces empezó a pensar, el cambio de todos los resultados en tu vida depende de tu forma de pensar.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que interpretar? ¿Cuál es la mejor forma de pensar? Entonces, empezaron a mirar que la mejor forma de pensar, no, piensa positivo, tranquilo que tu marido algún día va a cambiar, tu hijo va a volver, tu jefe te va a querer, te va a respetar, ¿cierto? Y empezaron a mirar todas las formas que podían tenerse para interpretar y solamente se encontró en el mismo Harvard, encontraron que la mejor forma de interpretar las cosas era por medio de la espiritualidad, siendo la espiritualidad la comprensión de que la vida tiene un propósito y tiene un sentido. ¿Sí? Con que tú sepas que la vida tiene un propósito y un sentido de eso que te acaba de pasar, es lo más importante. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál entonces es ese propósito y ese sentido de las cosas que te están pasando? ¿Cuál es ese propósito y ese sentido de que te hayan atravesado el carro? ¿Cuál es ese propósito y ese sentido de que tu novio quedó en llamarte en la noche y no te llamó? ¿Cierto? El aprendizaje. Entonces, le voy a hacer otras preguntas. Dos cositas que les gustaría hacer o tener. Un viaje, una fiesta, un carro, una casa. Dos cosas que le gustaría hacer o tener. Dos cosas que me gustarían hacer. O tener. Estar muy tranquila, estar muy tranquila en este fin de semana, muy serena. ¿Sí? Ay, me quitaste las dos. Era ser y tener. Hacer y tener. Hacer. ¿Y tener? No, es que estaba viendo que sería más tener mucho amor y tener serenidad. Y hacer todo lo que me salga del corazón. Bueno. ¿Y a Nicole? ¿Qué me gustaría hacer? Tantas cosas. A ver, pero en este momento me gustaría hacer un viaje, pero no puedo, me gustaría solo hacerlo. Y tener algo material. Sí. Material. Puede ser material. Sí. Me gustaría tener otra casa, no esta, o sea, cambiar la casa. Bueno, ¿y cómo se sentiría, por ejemplo, primero Daniela, con lo que acaba de decir, si ya lo tiene y ya lo hace? Estaría en ese estado de paz y tranquilidad, serenidad desde el amor. Sí. ¿Y Nicole? Pues si yo podría hacer el viaje, estaría muy feliz. Muy feliz y pues muy relajada porque lo necesito. Y la casa también estaría muy contenta porque es mi sueño tener otra casa. O sea, si ustedes miran, entonces, le hago otra pregunta. Dígame digamos que entonces el propósito ahí que están buscando es la felicidad, ¿cierto? Ustedes lo que hacen, aumentan su felicidad. Tener más, se vuelve más feliz, tener más tranquilidad, aumenta felicidad. Mira que tú dices, tengo una casa, tengo más felicidad. Ahora yo le digo una sola cosa que ustedes me digan, yo la quiero hacer para ser infeliz. Para ser infeliz. Yo nunca he pensado eso. Exactamente. No, es que Entonces, ¿por qué esa pregunta? Podemos entonces sacar dos conclusiones. Que nadie hace nada en la vida con la intención de ser infeliz, ¿cierto? ¿Sí? Que la intención final de todas las acciones de todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad ha sido siempre ser feliz. Por eso el culpable no existe, porque todo el mundo lo que está buscando es su propia felicidad, en ese sentido, ¿cierto? Entonces, podemos mirar este punto de vista ahora. Hay algo que es evidente cuando tú estás haciendo algo en busca de tu felicidad, que a veces lo logras y a veces no lo logras, ¿cierto? Aunque siempre se hace tu intención, el resultado es el que te marca a ti si lo que hiciste fue bueno o fue malo, aunque lo bueno y lo malo tampoco existe, después lo hablamos, que es una de las grandes limitaciones que tenemos. A veces lo logramos y a veces no lo logramos. Entonces,
¿Cuántos seres humanos estamos en ese propósito de verificar si esto me da resultado? Esto yo pienso que es y lo hago porque yo me enfrento a las situaciones con mi personalidad, con lo que a mí me enseñaron, y resulta que me encuentro es que no lo logré o sí lo logré. Ese es un proceso que se llama aprendizaje. O sea, nosotros lo que vinimos a la vida fue a aprender a ser feliz, no a ser feliz, a aprender. Entonces, yo le invito a que busquemos siempre ese aprendizaje de la felicidad. Nosotros vinimos a la vida con el propósito de aprender cómo se hace para uno ser feliz. Esta es la regla más importante de aprender a vivir. Entonces, el doctor Harvard siguió buscando y dijo, bueno, y entonces, si nosotros vinimos a aprender a ser feliz, ¿qué es la felicidad? ¿Sí? Y empezó a mirar, y en este momento, la materia más vista en Harvard es la materia de la felicidad. Y entre eso, la psicología positiva, la Universidad de la Psicología Positiva y muchas universidades ya en Estados Unidos meten mucho es la búsqueda de esa felicidad. ¿Cómo puedo yo buscar la felicidad? Y lo único que han visto es que la felicidad simplemente la debemos enfocar en obtener 5 cosas. 5 cosas nomás. Y una de ellas es la paz interior. 2, la economía. 3, las relaciones. 4, la adaptación y disfrute. Y 5, la salud. Debemos aprender a adueñarnos de esos resultados, ¿sí? A eso viniste a la vida, a aprender a adueñarte de esos resultados. Y jamás un resultado de esto debe ser más que el otro. O sea, por tener más dinero no voy a dañar mis relaciones, como hizo Pablo Escobar, ¿cierto? ¿Sí? Steve Jobs, por ejemplo, dañó muchas relaciones familiares por el dinero también. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre el propósito de que no se dañen los 5 resultados. El 1 es interno, que es la paz interior, y los otros 4 son externos. ¿Sí? Entonces, nosotros vinimos fue a adueñarnos, a aprender de esto. O sea, siempre que yo voy a tomar una decisión en mi vida, tomo la decisión, digo, ¿eso me quitaría la paz si lo digo? Ese negocio, si lo hago, me alteraría relaciones o salud, ¿cierto? Entonces, todas las 5 nunca deben estar separadas. Las 5, dicen ellos, deben hacer el camino juntos. Jamás uno debe ser más que el otro. Por eso, por ejemplo, el mínimo de prosperidad que un ser humano debe alcanzar, ¿cuál es? El en el que te sientas feliz. No es adquirir todo el dinero que pueda, así pase por encima de lo demás, no, con el que yo me sienta feliz. Por eso, les invito a que piensen cuál es la cantidad de dinero que ustedes pueden tener para sentirse feliz. Y desde este punto de vista, si ya lo tienen, pues busquen los otros 4 resultados, los otros 3 resultados. Si no, pues simplemente los otros 3 resultados le ayudan a buscar el cuarto. Ya le comenté de Steve Jobs y Pablo Escobar. ¿Cómo haría uno usted para tomar decisiones armónicas en tu vida, en las relaciones? Esas decisiones armónicas son muy importantes. ¿Cómo tengo que decirle yo a mi hijo para no dañar la relación con él? ¿Sí? ¿Cuáles son los pensamientos que debo tener? Con respecto al dinero, ¿qué tan feliz te sientes con lo que tienes hoy? Con respecto a tus relaciones, ¿qué es lo que piensas decir de ahora en adelante? Con respecto a tu sitio de trabajo, sea de trabajo, de hogar, disfrútate. Nosotros a veces nos quejamos, es que este negocio, este trabajo siempre haciendo lo mismo, con este jefe no sé qué cosa, que no nos adaptamos, ¿cierto? Adaptémonos al trabajo que tenemos y disfrutemos del trabajo que tenemos, ¿cierto? El jefe, si está regañón, algo me tiene que enseñar. Cuando tú lo aprendas, te darás cuenta que existe un milagro, la vida te lo quita, o te dan un trabajo mejor. Y con respecto a tu cuerpo, ¿qué tanto lo acepta? ¿Qué tanto lo quiere? ¿Qué alimentación verdaderamente es el que le estás dando? Si es lo adecuado para él. Piensa en esa parte corporal, es muy importante. Fumas, bebes, le das vicios, no sé. ¿Cómo es tu paz interior en ese sentido? Si me falta paz y si no adquiero el resultado que yo quiero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Significa que yo tengo una interpretación y hago una acción, pero el resultado que yo tengo adelante, y si ustedes miran, cualquier acción que ustedes hagan tiene un resultado. Ese resultado, sea de económico, sea de relaciones, sea de adaptación o sea de salud, si no es agradable, piensen qué es lo que yo tengo que interpretar. Entonces, porque el resultado que yo estoy teniendo no lo es. ¿Sí? Entonces, si en una relación yo tengo una interpretación y hago una acción y lo que hago es gritar, la otra persona simplemente va a hacer una interpretación de mi grito
y también va a ser su sentimiento, su acción, y ahí comienzan hechos, interpretaciones, acciones, hechos, interpretaciones, acciones, que es lo que se presenta en una discusión. Entonces yo soy el que tengo que pensar, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo que no es lo adecuado? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Cuál es el propósito que la vida me quiere a mí enseñar aquí? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y me dedico a aprender. Entonces la invito a que si es posible que su estrella polar siempre sean, pues este es un resumen, porque en cortito tiempo es muy largo esto hablar de la integralidad del ser, ¿no? Porque es muy largo, pero más o menos un resumen de lo que yo quería como enseñarles a ustedes, que su estrella polar siempre sea en la búsqueda de esos 5 resultados, ¿cierto? Nosotros no somos dueños de nada ni de nadie, pero sí somos dueños de nuestras propias decisiones y por ende vamos a ser dueños de los nuestros resultados. Adquieran, aprendan a amar esos resultados. Cuando ustedes aprendan a amar sus resultados, dejarán de culpar y asumirán el resultado, porque para nosotros es más fácil culpar al otro que ver qué es lo que yo tengo que aprender para que el resultado que obtenga de ahora en adelante sea mucho mejor y más satisfactorio. Entonces, ¿cuál es el resultado que quieres tú para tu vida? No dirijas tus pensamientos, conceptos y creencias que no hayas verificado. Si no te da satisfacción, significa que es un pensamiento limitante, es un pensamiento que te limita la vida, o sea, es una limitación mental. La verdad es aquella que te puede liberar de toda situación difícil. Solamente búscala, que está dentro de ti. Bueno, eso era lo que tenía, digamos, para ofrecer, para decir el día de hoy. Muchas gracias. Carlos, Gracias a ti, Carlos. Qué no sé si lindo. alguien tenga alguna pregunta. Sí. De pronto alguien le quiere hacer alguna pregunta a Carlos o en este momento todo quedó muy claro. ¿Algún comentario? Todo clarísimo, Carlos. Disculpa que no ponga la cámara, mi cámara estaba molestando hoy. Gracias por semejante aporte, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy lindo los 5 aspectos para tener en cuenta, sin que ninguno adquiera relevancia en frente del otro ni que opaque al otro. Si se tienen esos 5 puntos, podemos estar aprendiendo a ser felices. Paz interior, economía, relaciones, adaptación y salud. Qué bonito, qué lindo, Carlos. Muy lindo. Con mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. Nicole, tienes el micrófono apagado. Carlos, gracias, Natalia. Tu mensaje es súper poderoso. Sinceramente, de corazón te digo que cuando dijiste nadie hace nada para ser infeliz, ¿no? Y que dijiste que nos liberaba de la culpa. Mirándolo desde ese punto, en serio que para mí fue súper poderoso porque yo no sé, yo tengo mucho la tendencia a culparme por muchas cosas, o sea, cuando a mí no me sale algo, cuando a mis hijos les pasa algo, no sé, y yo ya sé que tengo ese conflicto y he tratado mucho de como de buscar ayudas y de ser positiva, o sea, todo lo que dijiste, pero eso me acaba de hacer como un clic y hoy fue un día como especial y que me pasaron cositas. Y otra vez me estaba, o sea, no quería sentirme así. Yo decía, ¿por qué? No, ¿hasta cuándo me voy a sentir así? Y cuando dijiste eso, sin exagerar, fue como que me pusiste un bálsamo en esa, como en esa heridita, como en esa cosa que mantengo. De corazón, muchísimas gracias. A mí, personalmente, este mensaje tuyo fue muy poderoso y me lo persono. Muchas Me alegro gracias. mucho. Muchísimas gracias. Ojalá quitemos un poquito de nuestra mente. Una de las creencias limitantes es el bien y el mal, ¿cierto? Son errores simplemente. En la vida todos estamos aprendiendo y todos tenemos el derecho de cometer errores, ¿cierto? Unos más evolucionados espiritualmente, o sea, con mayor comprensión que otros, es diferente en ese sentido. Es como un camino. Unos pueden ir más adelante de ti, pero otros pueden ir también más atrás de ti.
Entonces, lo que están atrás de ti simplemente necesitan la información que tú tienes para llegar donde ti, pero tú necesitas información más para llegar más lejos todavía. Por eso Jesús decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, siendo el pecado es el error. Aquel que nunca se haya equivocado en la vida, el que lance la primera piedra. Y en la vida nadie se equivoca con la intención de quererse equivocar. Todo el mundo siempre, cuando actúa, la actúa es pensando que va a buscar su felicidad. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, siempre que busquemos la felicidad, no tenemos por qué sentirnos culpables de nada, porque nadie es culpable. Simplemente son errores. Asumo el resultado, porque ese es el error más grande. Cuando no asumimos el resultado, nos es fácil culpar al otro. Es que por culpa tuya esto me pasó. Exacto. No, yo qué tengo que hacer entonces para obtener un mejor resultado. Y dejo de culpar. Entonces, la culpa simplemente es una limitación de nosotros en nuestro ego para no sentirse mal, hecha a la otra persona al agua o decir que es el culpable, ¿no? Lo que pasa es que el ego, digamos, no quiere morir. Entonces, cuando tú metes más amor en tu vida, el ego comienza a desaparecer. Y como él no quiere desaparecer, por eso el angelito, el diablito te dice tantas cosas para que tú te sientas mal, porque es la única forma de vivir. Él vive dentro de ti, no vive por fuera de ti. Dentro del otro vive su ego o su limitación. Tú tienes que preocuparte por el tuyo. Entonces la invito a que ese desarrollo espiritual, que es el amor en ti, lo busques. Eso que yo tengo de comprender simplemente es qué me quiere enseñar la vida a mí aquí. Es una pregunta fácil. Aquello que me molesta ya es una limitación. Si yo tengo una molestia de algo es porque tengo una limitación. Porque el amor no molesta. Las limitaciones o el ego sí. Entonces es simplemente ver cómo convierto o qué información o qué herramientas, porque hay muchas herramientas y algún día podemos hablarlas, ¿no? Hay muchas herramientas en las cuales tú puedes usar y saber cuál vas a usar. La aceptación es una de las hermosas herramientas, ¿no? Aceptarme tal cual como soy. Aceptar la situación y mirar qué es lo que tengo que comprender y aprender de ella. Yo te invito a que busques siempre la felicidad dentro de ti, que está, no está afuera, está dentro. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Muy poderoso. Con mucho gusto. Y los errores muchas veces son los maestros. Siempre nos enseñan algo, si lo queremos ver. Exactamente, sí. Por eso el error es bueno mirarlo, ¿sí? Lo que pasa es que hay una cosa que Jesús decía, mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienes adentro, ¿cierto? El error del otro es una paja. Mi limitación con lo que yo interpreto y me hago daño es nuestra viga. Eso es lo que yo tengo que limpiar, esa viga que yo tengo, que lo que hago es culpar, criticar, calumniar y juzgar al otro, ¿no? El otro simplemente está ahí para enseñarme mi limitación. Aprendo que es lo que tengo que hacer. Ya. Sí. Así es. Bueno. Y el todo está también en la interpretación que yo hago, porque si lo interpreto desde el amor, no lo voy a ver desde envidia, desde que me quiso hacer daño, desde esos juicios que muchas veces nos pueden afectar si simplemente recibimos la opinión del otro y la recibimos desde el corazón. Nunca nos van a hacer daño, no van a lograr hacernos daño, porque hay gente que emite juicios con una intención que no es positiva, que creen que lanzando eso, como no es positiva para ellos, piensan que ese no positivo también puede ser para mí no positivo. Pero si yo lo recibo desde el corazón, simplemente así como dicen, se le va a devolver cual boomerang, porque a mí no me tocó, entonces no me alcanzó. Es que eso es lo que es sabiduría, ¿no? Lo que tú acabas de decir es la sabiduría dentro de ti. Eres inquebrantable, inviolable, ¿sí? Tus pensamientos son tuyos. El otro tiene todo el derecho de interpretar su vida como él crea. Yo no soy quien para juzgárselo. No. Incluso si él emite juicio, el problema mío es que yo me case con esos juicios, ¿sí? Entonces significa que yo tengo ahí una limitación si ya me estoy casando con él. Así. Bueno, chicos,
Muchísimas gracias por habernos acompañado. A las personas de Facebook también muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos la otra semana en nuestro webinar, como siempre. Y muchas gracias a ti, Carlos, por tu presentación. Fue demasiado enriquecedora, fue algo que creo que nos llegó a todos. Y pues nada, muchachos, muchas gracias y feliz noche. Muchísimas Carlos, gracias. Buenas noches. muchísimas gracias. Muchas todos Gracias, ustedes. Carlos. A todos muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Descansen, chicos. Hasta luego.